Buenas tardes. Bueno, qué bueno estar juntos esta tarde aquí en la casa del Señor para estudiar la palabra de Dios, para alabar su santo nombre. Y hoy estamos entonces en la escuela dominical, aquí reunidos en las instalaciones del Templo Bautista Misionero Guadalupe, que nos abre sus puertas para que podamos congregarnos acá. Hoy vamos a continuar con el tema La iglesia que Jesús edificó. Se me está haciendo esto más largo de lo que yo creí que se iba a hacer, pero así sucede, ¿verdad? Entonces, la aplicación es que el estudiante entenderá. Hoy vamos a hablar más de las ordenanzas, vamos a terminar con las ordenanzas. Las ordenanzas juntas anuncian en forma gráfica la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El versículo clave, digámoslo todos juntos, 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Otra vez. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces vamos a repasar un poquito lo que hemos estado viendo en días pasados. En la serie de la iglesia vimos la naturaleza de la iglesia, la perpetuidad de la iglesia, la constitución de la iglesia, la membresía de la iglesia, el gobierno de la iglesia y la misión de la iglesia. Y comenzamos entonces, eso lo vimos la semana pasada, y comenzamos con las dos ordenanzas. Estuvimos hablando un poco en cuanto al bautismo. Vamos a tocar un poco más hoy en cuanto al bautismo y entrar a la cena del Señor conforme el tiempo nos lo permite. Entonces, la misión de la iglesia y las dos ordenanzas de la iglesia. Y entonces, en Mateo 28, 18 al 20, ¿recuerdan la gran comisión? Mateo 28 del 18 al 20. Entonces, la orden es hacer discípulos. Eso está en el modo imperativo. La orden es hacer discípulos. ¿Y hasta dónde alcanza? ¿Cuál es la extensión? A todas las naciones. ¿Y cuáles son los dos complementos? ¿Cuáles son los dos participios que complementan el verbo hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y las dos ordenanzas de la iglesia cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Ahora, eso es lo que la gente dice, la cena del Señor, ¿verdad? Inclusive discuten con uno. No, es cena, tiene que ser por la noche. El problema es que no se usa la palabra cena en la Biblia. Yo he encontrado dos expresiones. Una es la mesa del Señor. ¿Y alguien recuerda cuál es la otra expresión en la Biblia? La mesa del Señor y que se reunían para el partimiento del pan. Son las dos expresiones que se usan en la Biblia para referirse a lo que nosotros llamamos la cena del Señor o la mesa del Señor. También se usa la palabra la mesa del Señor. Entonces, la mesa del Señor, el partimiento del pan, también se le llama la comunión. Ahora, 1 Corintios 15, 3 y 4, si pueden verlo ahí, digámoslo juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, está un poco difícil de leer ahí, o sí se puede. Muy bien. Ahora, ¿cómo le llamamos a eso? Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. ¿Cómo lo llamamos? El Evangelio. El Evangelio. Entonces, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, las dos ordenanzas juntas nos hablan en una forma gráfica de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto al bautismo, estamos repasando aquí todavía. En cuanto al bautismo, ¿cuál es el candidato correcto?
un creyente, ¿verdad? Un creyente. Ahora, ¿cuál es el propósito correcto? No, el propósito correcto es obediencia. Ahora, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 16. Marcos 16, hay dos versículos ahí y vemos mandato específico y ejemplo específico. Vamos a ver primeramente el mandato específico, donde les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, esto está en el modo indicativo, o sea, es una declaración, no está no es una orden, pero está declarando el que creyere y fuere bautizado. Entonces, aquí vemos un mandato específico. También vemos en Hechos 2:38, donde dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos que es un mandato específico. También que hay un ejemplo específico. Vamos a Mateo capítulo 3 y vamos a ver algunos versículos aquí. El ejemplo específico, el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a volver a leer Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces vemos un ejemplo específico, comenzando con nuestro Señor Jesucristo. Luego en el día de Pentecostés encontramos que los que creyeron fueron bautizados. Vamos a Hechos capítulo 8, el caso de el eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está su declaración de fe. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces tenemos el ejemplo específico, el bautismo de Jesucristo. Tenemos el ejemplo específico de los que creyeron en el día de Pentecostés. Tenemos el ejemplo específico del eunuco. Y vamos a Hechos capítulo 16, donde tenemos otro ejemplo específico. Aquí está con el carcelero. Ok, vamos un momentito. Hechos 16:30. Es el caso del carcelero de Filipo que se convirtió. Sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, él está preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí, y la respuesta es, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces tenemos acaso aquí de ejemplo específico. Vamos ahora a ver el modo correcto. ¿Cuál es el modo correcto? El modo correcto. ¿Cuál es el modo correcto? Inmersión. El modo correcto, inmersión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser por inmersión? Bueno, primero por lo que la palabra significa. La palabra bautismo no es una traducción, es una transliteración, igual que la palabra iglesia. Los traductores
no querían meterse en problemas porque eran protestantes. Y entonces los protestantes creían en la Iglesia Universal Invisible. Y si traducían la palabra iglesia, tenía que traducir la asamblea. Entonces, mejor para no meterse en problemas, simplemente la transliteraron. Igualmente con el bautismo. Porque en aquellos días, entonces, los que venían saliendo del catolicismo estaban echando un poco de agua en la cabeza, lo que llamamos rantizar, echar un poco de agua en la cabeza, y eso lo llamaban el bautismo. Entonces, si lo traducían, iban a meterse en problemas, porque la palabra significa inmersión, sumergir. Eso es lo que la palabra significa. Entonces, si lo hubieran traducido, entonces se hubieran metido en problemas con las personas que estaban comprando sus Biblias en ese entonces. Ahora, la inmersión, entonces también tenemos el ejemplo específico. Vamos a Mateo capítulo 3 y el versículo 13. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Vamos al versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ahora, si fuera un poco de agua en la cabeza, no tendría que subir del agua. Aquí podemos ver claramente de que es por inmersión. Luego vamos a Juan capítulo 3 y el versículo 23, donde dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. ¿Por qué? Porque ahí había muchas aguas. O sea, si no era por inmersión, no habría necesidad de que hubiera muchas aguas. Tendría que haber suficiente agua, una poza, para que pudieran bautizar, porque tenía que ser por inmersión. Vamos ahora a Hechos capítulo 8, el caso del eunuco, que lo acabamos de leer. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco descendieron al agua y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo entonces arrebató a Felipe. Y vemos entonces donde para bautizarse hay que bajar al agua y hay que subir del agua. Vamos ahora a ver qué representa. ¿Qué representa el bautismo? ¿Alguien me puede decir qué representa el bautismo? ¿Ah? No, ¿qué representa? No, la muerte no, sino la sepultura y resurrección. ¿Cuál ordenanza representa la muerte? Exacto, la mesa del Señor, la cena del Señor, el partimiento del pan. Entonces las dos ordenanzas juntas están predicando el Evangelio. Pero el bautismo, ¿qué representa? Dice en Colosenses 2, 11 al 13, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí está hablando de la circuncisión espiritual. Ahora, en la circuncisión física, entonces lo que se hacía, o se hace, los judíos lo hacen, es que cortan el prepucio del miembro viril y lo desechan. No lo guardan como recuerdo, sino que lo desechan. Igualmente, entonces, en el sentido espiritual, nosotros hoy tenemos lo que llamamos la circuncisión espiritual. Y es de eso que está hablando aquí el apóstol Pablo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, o sea, es del Espíritu Santo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces tenemos aquí que es la sepultura y resurrección. Y a vosotros, dice Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Vamos ahora a Romanos, y es conveniente que ustedes anoten ahí Romanos capítulo 6 y que lo estudien bastante a fondo, porque ahí nos está hablando precisamente acerca de lo que representa el bautismo. Vamos a Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces aquí está hablando del bautismo. Hemos sido bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, sepultamos al viejo hombre y resucitamos para andar en vida nueva o en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a sintetizarlo. ¿Qué representa la inmersión? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Además de eso, representa la muerte, sepultura y resurrección del creyente. Y también es una declaración de fe que nosotros estamos diciendo al bautizarnos que así como Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, así también un día yo voy a morir, voy a ser sepultado, pero voy a resucitar cuando Cristo viene por los suyos. Entonces estas tres cosas es lo que representa el bautismo. Número uno, representa la muerte, sepultura y resurrección, específicamente sepultura y resurrección. Número dos, representa la sepultura y resurrección del creyente. Y número tres, estamos declarando que así como Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, así también nosotros un día vamos a morir, vamos a ser sepultados, pero vamos a resucitar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la autoridad correcta? Porque hoy muchos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son los que tienen autoridad? ¿Quiénes son los que cuando ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es igual que si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo estuviera haciendo? Entonces es importante que entendamos que la autoridad correcta es una iglesia novotestamentaria. O sea, es una iglesia que ha venido desde Jesucristo, sin pasar por la contaminación, sin pasar por la herejía. Una iglesia novotestamentaria. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 6. Vamos a hablar primeramente de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad correcta? Empieza por Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, ¿de cuál Juan está hablando en el Evangelio de Juan cuando menciona a Juan por nombre? Juan el Bautista. Entonces hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vamos ahora a pasar al versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ya Jesús había sido llevado al desierto para ser tentado y había regresado donde Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan lo está identificando. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Recuerden que estamos buscando la autoridad de Juan. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso fue en su bautismo. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Qué está diciendo aquí Juan? ¿Quién lo envió a bautizar con agua?
Están muy calladitos. Aquí dice Juan, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Dios, el que me envió a bautizar con agua. Entonces, Juan está hablando de su autoridad, la autoridad con la que él está bautizando. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, le está diciendo cómo iba a identificar a Jesucristo. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora pasemos al versículo 30, al versículo 22 del capítulo 3. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ahora ya vimos que Juan consiguió su autoridad de Dios y Dios le dijo cómo iba a identificar a Jesucristo. Pero ahora vemos a Jesucristo bautizando. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? No fue Juan, porque Juan no tenía autoridad para delegar autoridad. O sea, la comisión de Juan no incluía autoridad para delegar. Entonces, ¿de dónde recibió Jesús su autoridad que aquí está bautizando? Entonces vemos aquí en Juan 3:22. Ahora, el versículo, vamos a 4:2. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahora esto creo que lo vimos en días pasados. ¿Qué significa eso? O sea, ¿en qué quedamos? ¿Jesús bautizaba o no bautizaba? Y la respuesta es no importa. Porque cuando los discípulos de Jesús, o sea, la iglesia, bautizaban con la autoridad de Jesús, era igual. Sí, era igual. Entonces, Jesús bautizaba, aunque dice que no era Jesús, sino que él había delegado en su iglesia la autoridad para bautizar. Vamos a Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces ahí vemos el papel de Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En otras palabras, el papel de Juan el Bautista era el precursor de Jesucristo. Él vino para preparar el material humano que Jesucristo usaría para organizar su iglesia. Y por eso llegamos a la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20. Esta es la gran comisión, esta es la autoridad. Aquí está Jesús delegando autoridad en su iglesia, en los apóstoles y en los apóstoles también en la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es la autoridad correcta? Dios delegando autoridad en Jesucristo y Jesucristo entonces delegando autoridad en su iglesia. Vemos entonces cuáles son las dos ordenanzas de la iglesia. Exactamente. El bautismo que representa sepultura y resurrección. Y la mesa del Señor que representa su muerte. Y por lo tanto, entonces tenemos entre las dos ordenanzas, entre el bautismo y la cena del Señor, tenemos lo que se llama la predicación del Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar ahora, en unos minutos que nos quedan todavía, acerca de la mesa del Señor o la cena del Señor. Esta es la otra ordenanza. Ahora, Jesús no instituyó la ordenanza de la cena del Señor o la mesa del Señor, sino hasta el puro final de su ministerio. De hecho, la noche en que fue entregado fue cuando él dio autoridad para hacerlo. Fue cuando él instituyó la cena del Señor o la mesa del Señor. Entonces, en Lucas capítulo 22, comenzando con el versículo 7, dice, llegó el día de los panes sin levadura. O sea, está hablando de la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Alguien recuerda qué representaba la Pascua?
Es correcto, pero cuando los judíos celebraban la Pascua, ¿qué estaban recordando? La salida de Egipto, exactamente. Y eso, como dice el hermano Toniel, estaba señalando hacia nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces ahora, al puro final del ministerio de nuestro Señor, de hecho, el día que lo entregaron, bueno, el día anterior aquí todavía, ya al atardecer, es que iba a comenzar el día 14 Nisan, que fue el día de su sacrificio. Y el día entonces que tenía que celebrarse, la Pascua tenía que celebrarse 14 Nisan, que empezaba al ponerse el sol del 13. Entonces llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ahora, esta es la última Pascua en que Jesús participó. ¿Por qué? Vamos al versículo 13. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, o sea, cuando ya se puso el sol y ya era 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué? Porque todo estaba señalando hacia esa Pascua. Él era el Cordero de Dios. La Pascua se iba a cumplir ese día más tarde. El Cordero de Dios iba a morir en la cruz, celebrando y cumpliendo la Pascua. Entonces él ahora está celebrando la última Pascua con sus apóstoles y está diciendo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque hasta entonces está con su ministerio, está progresando hacia el cumplimiento y ese día entonces ya se va a cumplir. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y se iba a cumplir ese mismo día, más tarde. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Todavía está en la Pascua. No está en la cena todavía está en la Pascua. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces él está en la celebración de la última Pascua. Hasta el versículo 18 está celebrando la Pascua. Ahora, en el siguiente versículo, versículo 19, es donde él instituye la ordenanza, la mesa del Señor o la cena del Señor. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Está instituyendo que la celebración de la mesa del Señor, el partimiento del pan, la cena del Señor, es en memoria de Él. El partimiento del pan, que es pan sin levadura, representa cómo el cuerpo de Jesucristo fue quebrantado por nosotros. Quebrantado, literalmente quebrantado por nosotros. Luego dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, aquí está instituyendo la cena del Señor, la mesa del Señor, el partimiento del pan. Tomen nota, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Recuerdan los pactos? El primer pacto fue el pacto noéico. ¿Cuál era la señal del pacto que Dios hizo con Noé? El arco iris. Luego sigue el pacto abrahámico. ¿Cuál era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Ah? La circuncisión. ¿Y por qué circuncisión? Porque el pacto abrahámico es el pacto de Dios con un hombre que ¿qué va a producir? Un pueblo. ¿Y ese pueblo, quién va a venir de ese pueblo? Jesucristo. Entonces, por eso es que la señal del pacto abrahámico es
la circuncisión, porque está hablando de descendencia. El pueblo hebreo comienza con Abraham. Luego sigue el siguiente pacto, que es el pacto que Dios hizo con el pueblo a la salida de Egipto, el pacto mosaico. Ahora, a ver si recuerdan, ¿cuál es la señal del pacto mosaico o de la ley? ¿Ah? No, no, ya lo he dicho varias veces aquí. ¿Cuál es la señal del pacto mosaico? ¿Cuál es la señal de la ley? El pacto que Dios hizo con la ley. El día sábado. El cuarto mandamiento, el cuarto de los 10 mandamientos. Esa es la señal. Esta os será por señal, dice. Entonces, la señal del pacto que Dios hizo con Moisés es el día sábado. Es por eso que cuando Jesucristo murió, fue sepultado, era importante que Él cumpliera el sábado en la tumba. O sea, Él reposó el sábado, Él cumplió el sábado y resucitó el primer día de la semana. Entonces, ahora viene el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es con su iglesia. ¿Y cuál es la señal del nuevo pacto? Bueno, eso es lo que representa, pero ¿cuál es la señal? No, la señal. Aquí dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? ¿Ah? No, eso es lo que representa, pero ¿qué es? Literalmente, ¿qué es? Sí, pero exactamente, la mesa del Señor. Específicamente, ¿qué parte de la mesa? La copa, exactamente. Entonces, la copa en la mesa del Señor es lo que representa la sangre. Recuerda que siempre los pactos se sellan con sangre, pero aquí no hay sangre. Lo que hay es fruto de la vida, jugo de uvas, que representa la sangre de Jesucristo. Entonces, aquí vemos la institución de la ordenanza. Ahora, ya voy a terminar. Vamos a Lucas 22, 28. Recuerda que ya Jesús está con ellos y faltan unas horas para que Él muera. Faltan unas horas para que Él sea crucificado. Por lo tanto, en el versículo 28 dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Está hablando de los discípulos, los apóstoles, ellos habían permanecido con Él en sus pruebas. Dice el versículo 29, yo pues, ¿qué significa pues? En vista de lo anterior, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces aquí tenemos el traspaso de la autoridad. ¿Recuerdan en Mateo 28, 18 Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Ahora Él está delegando autoridad en su iglesia. Ya había delegado la autoridad para bautizar. Ahora está delegando la autoridad para la participación de la mesa del Señor y todo lo que falta. Entonces aquí está. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces el Padre se lo asignó a Jesús. Ahora Jesús está pasando la antorcha, por decirlo así. Él está delegando a su iglesia, los apóstoles, que es la iglesia, entonces está delegando la autoridad. Dice el versículo 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Entonces aquí vemos donde Él está delegando la autoridad para la celebración de la mesa del Señor. Cuando nosotros buscamos una iglesia, vemos una iglesia allá afuera. Una de las maneras en que nosotros identificamos si es una iglesia novotestamentaria o no, es cómo celebra las ordenanzas. ¿Cómo celebra las ordenanzas? Cuando celebra las ordenanzas conforme al patrón bíblico, entonces tenemos ahí un primer paso. El segundo paso es que también guarde la sana doctrina. Y el tercero es que tenga continuidad desde Jesucristo. Pero primeramente vemos cómo celebran el bautismo, a quienes reciben como candidatos al bautismo y cómo celebran la cena del Señor, a quién se la dan y cómo la celebran. Entonces aquí Jesús está delegando en sus apóstoles, que es su iglesia,
está delegando para que ellos administren en el reino. El Padre se lo dio a su Hijo y su Hijo ahora está traspasando la autoridad del reino a los apóstoles, que es la iglesia, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Hasta ahí es la iglesia. Luego dice, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel, que eso es específicamente hablando ya de los 12 apóstoles, que se van a sentar para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, el propósito de la mesa del Señor, rápidamente vamos a verlo, que es anunciar el evangelio, la comunión de la iglesia. Entonces, ya para repasar, y ya con esto voy a terminar, hemos visto la naturaleza de la iglesia, la perpetuidad de la iglesia, la constitución, la membresía, el gobierno, la misión y las 2 ordenanzas de la iglesia. Nos falta un poquito todavía en cuanto a la mesa del Señor. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Que la forma que nosotros respetamos lo que la palabra de Dios dice es si estamos o no en obediencia, si estamos siguiendo o no lo que la palabra del Señor enseña al respecto. Puesto de pie. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado esta tarde de escudriñar las Escrituras, abrir tu palabra en cuanto a la iglesia que tú estableciste. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas y que seamos hallados fieles, formando parte de una de tus iglesias hasta que tú regreses, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.